Por primera vez en la Argentina, miembros del Poder Judicial Federal fueron llevados a juicio acusados de cometer crímenes de lesa humanidad. Después del juicio de Nuremberg, realizado a los jefes nazis y al aparato jurídico nacional socialista en 1946, es la segunda vez que algo así ocurre en el mundo. Militares y civiles señalados por llevar adelante un genocidio. El proceso se conoció en todo el país como el juicio a los jueces. Buenos días, doctor. ¿Me da su nombre completo, por favor? Otilio Ireneo Roque Romano Ruiz. El juicio a los jueces comenzó en febrero de 2014. Los magistrados, ahora acusados, permanecieron hasta el año 2011 en los lugares más destacados de la justicia federal mendocina hasta que fueron destituidos. Mientras estuvieron en sus cargos, los jueces Luis Francisco Miret y Otilio Romano dictaron todo tipo de resoluciones para beneficiar a los represores acusados por delitos de lesa humanidad. Las medidas tenían como objetivo impedir el avance de los expedientes judiciales. El principal obstáculo para comenzar los juicios por crímenes contra la humanidad en la provincia de Mendoza era la Cámara Federal de Apelaciones, y nosotros veíamos que en toda la Argentina las causas avanzaban y en la provincia de Mendoza no sucedía lo mismo, y lo que es peor, las apelaciones que presentaban los defensores de los represores llevaban las causas a la Cámara, y la Cámara en la mayoría de los casos resolvía a favor de los represores. Frente a esto, nosotros decidimos una medida muy riesgosa y además difícil, que era meternos contra todo el poder federal, de la justicia federal en ejercicio en la provincia de Mendoza, y fue realizar la denuncia penal contra Miret y Romano. Las pruebas estaban en los archivos de los expedientes, en cada una de las denuncias que formularon las víctimas y sus familiares, cada una de las actuaciones de oficio que se iniciaron, en las que se denunciaban hechos gravísimos, viviendas arrasadas por las fuerzas de seguridad, con robos de elementos pertenecientes a sus familiares, con secuestros, incluso con hechos directamente que se producían ahí, muertes, homicidios que se produjeron directamente en el lugar de los hechos y que no tenían ningún tipo de investigación. Entonces la prueba era relativamente sencilla, porque al acta de denuncia, al acta de procedimiento en la que se hacía constar o la muerte o el secuestro o los robos, etc., no le seguía ninguna otra actuación, con la notificación de los magistrados que habían tomado conocimiento. A la par de eso, mientras se omitía todo tipo de investigación a las denuncias, a los habeas corpus que formulaban los familiares de las víctimas, a la par de eso crecía el número de investigaciones en los que la persecución política se judicializaba a través de infracciones a la ley 2840, con lo cual era evidente cómo el Poder Judicial, por un lado, condenaba a los perseguidos políticos mediante la aplicación de la ley 2840 y por otro lado silenciaba las investigaciones por las atrocidades que se habían llevado a cabo en aquel momento.
Desde el 24 de marzo de 1976, y hoy sabemos que desde un tiempo atrás también, en el año 75, se sancionaron los decretos 2770, 2771, 2772 de lucha contra la subversión, y hasta la recuperación de la democracia, coexistieron dos sistemas de persecución, ¿no? Un sistema legal, no legítimo, pero legal, que funcionaba al amparo de la ley 2840, decretos, reglamentaciones militares, incluso algunas de carácter secreto o reservado, que perseguía el terrorismo, la subversión, las organizaciones guerrilleras, como se las denominaba en esa época, y otro sistema de persecución clandestino, criminal, paralelo, que iniciaba con el secuestro de la víctima, que había sido definida previamente como blanco de la represión por las tareas de inteligencia que realizaban las distintas fuerzas armadas y de seguridad en la provincia y en el país. Los organismos defensores de derechos humanos y la Fiscalía buscaron en los expedientes judiciales las pruebas para avanzar contra los magistrados. Allí encontraron los elementos para fundamentar su acusación. En esos viejos papeles estaban los relatos de testigos directos que fueron víctimas de robos y torturas. Habeas corpus con denuncias de personas detenidas y desaparecidas. Miles de fojas que documentaban el accionar de los miembros de la justicia federal durante la última dictadura. A pesar de las cientos de denuncias, los jueces no hicieron nada por investigarlas. Si los jueces hubieran querido, podrían haber evitado que cientos de personas fueran secuestradas y torturadas. Podrían haber salvado más de una vida. Sin embargo, optaron por cubrir judicialmente esos delitos. A pesar de las denuncias públicas sobre su rol antes y durante la dictadura cívico-militar, Luis Francisco Miret continuaba en su cargo de camarista federal. Además, seguía dando clases de ética de derecho en la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces, un grupo de estudiantes decidió manifestar su repudio e iniciar acciones para que Miret fuera expulsado. Él pregonaba permanentemente una defensa hacia la dictadura y hacia el terrorismo de Estado. De una manera solapada, él se veía a sí mismo e hizo verse, o hizo que muchos lo vieran, como un democrático, y esa fue una lavada de cara que él hizo, y en realidad lo que hacía en las clases era defender el terrorismo de Estado. El Poder Judicial tiene poder para establecer un orden justo de convivencia. Yo que pertenezco a ese poder, más me inclino a decir que no tiene poder suficiente, sino que es impotente. Es decir, lo que le estoy pidiendo es demasiado y no tiene la potencia para cambiar el curso de los acontecimientos. Lo cual no quiere decir que seamos unos inútiles los jueces, pero somos impotentes para cambiar el curso de la política y el curso de la mala distribución de la riqueza o el curso de la economía de la Argentina. Podemos hacer muchas cosas, podemos meter tipos en cana, pero no podemos arreglar el mundo, no podemos arreglar la economía. No podemos hacer un mundo justo de convivencia, es demasiado pedible. De modo que cuando decimos justicia, justicia, a mí me nace desde a quién se lo están pidiendo. Al Poder Judicial. El Poder Judicial es impotente para devolverte el hijo. Ya desapareció. Es justo que haya justicia, sí, pero también es cierto que el Poder Judicial hay cosas que no las puede arreglar. Las acciones que realizamos como agrupación en la facultad fue visibilizar y denunciar la situación, primero ante una presentación formal al Consejo Directivo para pedir la suspensión, ya que se contaban con innumerables denuncias por parte de los organismos de derechos humanos que se habían hecho públicas, y como estudiantes nos comprometimos junto con los organismos. Se realizó el primer acto en este hall, que es también de ustedes, con más de 100 estudiantes en conjunto con los organismos de derechos humanos y las madres.
Luis Francisco Miret nació en Buenos Aires en 1938. Se recibió de abogado en 1966. Comenzó su carrera judicial como secretario del Juzgado Federal de Mendoza. También se desempeñó como procurador fiscal y defensor oficial. Durante la última dictadura cívico-militar, Luis Miret se desempeñó como juez federal subrogante. En 1976 juró ante los estatutos del Proceso de Reorganización Nacional. Lo llamaban catalán. Sus acciones fueron persecutorias, fueron intimidatorias. Nosotros recibimos llamadas telefónicas diciéndonos que paráramos. Recuerdo que era un comentario muy fuerte que él había pedido al Consejo Directivo que se nos sacara con la Gendarmería. Una idea absolutamente delirante si se tiene en cuenta el actual contexto democrático, pero sí entendemos que es posible porque felizmente ese pedido no tuvo recepción, pero sí él quería de alguna manera acallar esta voz porque nosotros habíamos impugnado su actuación, su presencia, y consideramos que era obsceno y repudiable que esta persona que estaba militando a favor de la última dictadura cívico-militar y de las actuaciones que hubieron, estuviera dictando clases en una facultad pública. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo decidió no renovar el contrato de Luis Miret como docente. Luego de eso, llegó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura para conseguir su destitución. La imagen pública de Miret apareció dañada por primera vez. Desde el Consejo de la Magistratura nos llamaron y nos pidieron que fuéramos a dar testimonio de lo que había sucedido acá en la Facultad de Derecho y en la universidad, en el Consejo Superior, y que presentáramos toda la documentación y todas las actuaciones administrativas que nosotros realizamos. Daniel Calibares fue uno de los pocos periodistas de Mendoza que cubrió el proceso de destitución de Luis Miret en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Luis Francisco Miret en el Consejo de la Magistratura, al momento del cierre de su proceso, hizo una declaración de cerca de 8 horas. Ocupó mañana, tarde y casi noche, terminó cerca de las 22. Durante todo el tiempo él insistió en que era inocente, en que él no sabía los delitos que cometía la dictadura, que él se entera después de Democracia. A pesar de que solamente le habían llegado algunos rumores, él siempre insistió en su inocencia. Luis Francisco Miret fue destituido de su cargo como camarista federal por el Consejo de la Magistratura en marzo de 2011. Buen día, doctores. Buen día, doctor. Su nombre Luis Francisco Miret, documento 6.879.106. ¿Dónde nació usted, doctor? En Capital Federal. ¿Qué día nació? 12 de septiembre de 1938. ¿El nombre de su papá? Francisco. ¿Y el nombre de su mamá? Mercedes Clapés. C-L-A-P-E-S. Deletreo porque he notado errores en la identificación. Gracias, doctor. ¿Su estado civil cuál es? Casado. ¿Su ocupación? Actual. Abogado desocupado. Por favor, no se hagan manifestaciones. ¿Su domicilio actual, doctor? Boulogne-sur-Mer, 1043, segundo piso 2. ¿De la ciudad de Mendoza? De la ciudad de Mendoza. Bien, doctor, gracias. Tome asiento. Advertimos que en verdad lo que ocurría era que quienes habían participado, quienes habían sido jueces de ese aparato criminal y que hoy ocupaban esos altos cargos en la estructura de la Justicia Federal de Mendoza, buscaban silenciar a los testigos para garantizar así la impunidad de sus propias acciones criminales. Nosotros ya veníamos advirtiendo en los expedientes, en los archivos que teníamos, que efectivamente el Poder Judicial había mirado para otro lado cuando se denunciaban los hechos.
La denuncia estaba limitada a 5 hechos y nosotros veíamos que ese proceder no estaba limitado a los 5 casos que habían denunciado, sino que era un proceder sistemático del Poder Judicial. Y además la sistematicidad era importante acreditarla. Acreditar que esto se había llevado a cabo no en 4 o 5 expedientes, sino que fue el accionar habitual del Poder Judicial, de no investigar los delitos que se cometían durante el terrorismo de Estado. Y en el momento de presentar aquella denuncia, no era fácil porque estos jueces estaban en la cúspide del Poder Judicial. Eran la Cámara Federal, los tribunales orales y los jueces de instrucción. La Cámara Federal es la cúspide del Poder Federal de Mendoza, es el que decide quién entra y quién no a la justicia, y es la que designa casi todos los empleados del edificio de Pedro Molina de España. Es decir, que eran gente que estaba ejerciendo el poder, gente que tenía un alto respaldo en grupos económicos y de poder, y gente que era esperable que en un 80% pudiera obtener la impunidad. Otilio Roque Romano nació en Mendoza en 1943. Fue procurador fiscal y defensor oficial. En 1976 juró ante los estatutos del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Ya en democracia, se desempeñó como juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, hasta que fue destituido. Está procesado como partícipe secundario en 100 hechos de homicidio, aplicación de tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad, y también por la omisión de investigar delitos aberrantes cometidos por fuerzas militares y de seguridad durante la última dictadura que se extendió entre 1976 y 1983. El jueves 24 de agosto de 2011, un día antes de ser suspendido por el Consejo de la Magistratura, el camarista Otilio Romano se fugó a Santiago de Chile. Romano se presentó ante las autoridades como un perseguido político del gobierno argentino y solicitó asilo. El rol que tuve yo como abogado es fundamentalmente dentro del proceso de extradición de Otilio Romano, es el de representar a las víctimas en el proceso, aportando con su testimonio y las pruebas que nos permitieran los jueces. A nosotros nos cabía solamente la posibilidad de poder aportar con algún tipo de prueba, entre ellos las víctimas, el testimonio de las víctimas. Nosotros teníamos claro lo que teníamos que decir, que no era más que lo que nos había ocurrido, que estaba además perfectamente ratificado quién eran legalmente las autoridades. Inmediatamente que ingresó, pidió asilo político, de manera tal que tuvimos un arduo trabajo vinculado con los procedimientos formales que corresponden para un pedido de extradición, un trabajo que se hizo totalmente de acuerdo con, obviamente, las normas de Chile, donde, por ejemplo, tuvimos que contratar a un abogado. Todos los casos de violaciones a derechos humanos que dicen relación con la acusación de Romano, que son muchísimos tomos de investigación, todos los cuales tuvimos que concentrar, tuvimos que resumir al ministro para, en definitiva, poder mostrarle de la manera más eficiente posible la dimensión y magnitud de la intervención de Romano en estos hechos y por qué se lo estaba persiguiendo en la Argentina. Fue largo porque el procedimiento fue seguido con toda precisión en cada uno de los pasos que hubo que hacer. Si hay que poner en un titular de un diario este caso, se podría poner como primera plana garantías de impunidad. Eso es, en definitiva, lo que desde mi percepción del caso y como convicción absoluta, yo creo que es lo que sucedió al final del día con Romano. Dio garantías de impunidad a los agentes represores del Estado para evitar investigar delitos de lesa humanidad, delitos de violaciones de derechos humanos. Y eso impidió, obviamente, hacer justicia. El ejemplo argentino con autocrítica y con dolor y con todo lo que esto significa, de mirar el pasado y enmendarlo de manera tal que hubiera
justicia para muchos de los que no le dieron justicia a muchas personas vinculadas con todos estos temas tan tremendos para los derechos humanos, es una manera también de que ese pasado no se repita. La Argentina pidió a la justicia chilena la extradición de Otilio Romano. Después de un largo proceso que incluyó la declaración de un grupo de expresos políticos, Otilio Romano fue extraditado a nuestro país en agosto de 2013. Yo no creo que este personaje haya, digamos, torturado o violado directamente, pero sí estoy absolutamente convencido que él sabía lo que estaba sucediendo y que él no hizo absolutamente nada por evitarlo. Es más, estoy convencido que este señor estuvo y fue muchas veces al de dos en el momento en que sucedían todos estos acontecimientos que ahora se van a ventilar, y él pudo haber evitado las desapariciones, las violaciones y las torturas de muchos de nosotros. Lo están sacando por la parte interna. Están del otro lado de la red. Bueno, pues nosotros estamos acá en la U32. ¿Pero por eso lo van a sacar por la cuarta? Ah. ¿Por la cuarta brigada? Por la cuarta brigada lo sacan, Pablito. Por el costado... ¿Un vuelo de aerolínea? Sí. Por la parte restringida. ¿Aerolínea venía? Nosotros tenemos presente la sangre de los compañeros detenidos desaparecidos. Entonces, cuando le dijimos 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes, queríamos decirle eso, que esa energía seguía estando viva, no como venganza, sino como energía de vida. Nosotros entendemos que estamos luchando por la vida y que este es un personaje realmente encaramado en todo lo que fue la oscuridad y la muerte. El juicio a los jueces que actuaron en Mendoza durante la última dictadura cívico-militar comenzó el lunes 17 de febrero de 2014. Los magistrados son juzgados junto con ex policías y miembros de las Fuerzas Armadas que ejecutaron crímenes de lesa humanidad. El proceso se extendió más de 1 año y medio. Es la primera vez que en la Argentina se juzga a los miembros civiles del aparato judicial acusados de asociación ilícita, allanamientos ilegales, tormentos y homicidios. Tal vez de una extraña soledad aprendamos a dejarnos sin temor a ver que es posible sonreírte si te vas. Y no existe más profundo amor que dejarte ser. Soñaré en día